no, así que si alguno tiene alguna pregunta en el medio de la charla, yo no tengo problema de que se interrumpa y que lo vayamos charlando. Y si Igual no, pueden ir anotando en el chat a medida que van escuchando los temas y tienen dudas. nosotros tenemos el sistema que cada uno va descargando en el chat y después al final vos las vas leyendo y contestando también. Dale, perfecto, también, me gusta esa Dale. opción. Bueno, Bueno, adelante nomás. bien. Cuando me invitaron a darle la charla para la uni, una de las intenciones que tenía yo era, de alguna forma, proyectar hacia dónde está yendo la producción de embriones hoy y particularmente en producción equina. Por eso la charla la titulé Embriones del futuro, porque un poco la intención va a ser que pensemos juntos o que a través de las cosas que le vayan mostrando que tenemos hoy como recursos, hacia dónde vamos a ir encaminándonos en un futuro, pensando en un par de años, en cómo vamos a producir embriones. Y por eso tengo la fotito acá, esto de volver al futuro, porque un poco sería esa idea, ¿no? Que venga alguien dentro de 100 años y que nos cuente un poco lo que está pasando en producción de embrionaria en equinos. Bueno, ¿por qué le voy a hablar hoy de embriones y le voy a contar de tecnologías y de biotecnología reproductiva? Porque es un poco el área en la que yo me fui especializando. Pero antes de meterme en el futuro, me gustaría tocar un poco de pasado y de presente, presentándome. Y bueno, como quizás la mayoría saben, me recibí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y por eso esta charla tiene como una cuota emocional extra, porque de alguna forma me permite volver a conectarme con la universidad, si bien no estoy ahí físicamente, y les contaba antes que desde que me recibí, ahí en el año 2008, nunca más volví a Río Cuarto. Esta es una forma de volver, diferente, pero volver al fin. Así que gracias por la invitación y también, como mencionaba Santi, una forma de devolver un poco todo lo que la Universidad Nacional de Río Cuarto me dio en su momento. Y fíjense que en esta etapa de mi vida acá hay dos figuritas muy importantes, que la del caballo claramente la conocen y la pueden entender, pero también hay una rata acá. Y esto es porque esto tuvo un impacto muy grande en lo que es hoy mi carrera y profesional, porque yo empecé como ayudante de fisiología animal en la cátedra de fisiología animal en el año 2003, 2004, ya ni me acuerdo, pero y ahí tuve la oportunidad con Héctor Gauna y Nora Densi de empezar mis primeros pasos en investigación. Y en la cátedra de fisio, en ese momento, no sé si sigue la línea actual, se trabajaba con estrés e inflamación. Entonces, mis primeros trabajos de investigación fueron estresando ratas y midiendo marcadores de inflamación. Pero ya finalizando más mis últimos años de carrera, me empezó a apasionar los caballos, y ahí fue cuando empecé a golpear puertas, como decía, la puerta de Luis, la puerta de Santi, Locino, que me abrieron oportunidades de empezar a tomar contacto con este mundo. Y bueno, así fue como fui ayudante de Santi, y que hacíamos el recorrido de Hipódromo de Río Cuarto, Almafuerte, Córdoba, y volvíamos, y nada, y eso fue como una impronta muy fuerte para mí, para tener en claro que yo quería dedicarme a caballo. Con esta mezcla de investigación, que me gustaba la investigación y que quería dedicarme a caballos, fue que decidí hacer un doctorado. El doctorado lo hice en la Universidad de Buenos Aires, en donde aún estoy hoy trabajando. Así que me mudé para Buenos Aires, apenas me recibí, y comencé como ayudante en fisiología animal en la cátedra en la Facultad de Agronomía, y empecé a hacer mi doctorado. Mi doctorado lo hice en clonación de caballos. Quizás muchos de ustedes tienen alguna idea de lo que he estado trabajando en este aspecto, pero también tuve la oportunidad de tomar contacto y trabajar con otras especies, haciendo fecundación in vitro en bovinos, por ejemplo, o clonación en cerdos. Después decidí irme a vivir afuera, a seguir especializándome, y me fui a hacer un postdoc a Estados Unidos, al Instituto Nacional del Gobierno de Estados Unidos,
en donde volví un poco a esta impronta que tuve inicialmente con ratas, porque tuve la oportunidad de trabajar en biología molecular y en embriología de forma muy intensiva, que me dio hoy un conocimiento muy fuerte, que es el que estoy aplicando para lo que es mi etapa, que es la que estoy ahora como investigador de CONICET y profesor, en donde estamos trasladando todas las tecnologías que pusimos a punto en el caballo doméstico en especies de peligro de extinción. Y un poco algo le voy a contar de todo esto. Pero bueno, la pregunta que vamos a tratar de alguna forma resolver a lo largo de la charla es cómo vamos a producir embriones en, no sé, 50, 100 años. Y para hacer esta proyección, vamos a hacer de cuenta que no existe el coronavirus, que no vamos a tener ninguna pandemia nueva, de ningún nuevo virus que nos mate o a nosotros o a los caballos, ¿sí? Así que vamos a hacer de cuenta que no hay coronavirus para esta proyección y poder hacer una proyección más o menos realista. Entonces, la primera pregunta para hacer esta proyección sería, ¿qué necesitamos para producir embriones? Y yo, a lo que están prestando atención en la charla, imagino que la primera respuesta que se le viene a la cabeza es ovocitos y espermatozoides, ¿no? Y esta es, de alguna forma, la forma convencional. Los mamíferos, los caballos, se reproducen de forma sexual, donde tenemos el macho que produce espermatozoides, la hembra que produce óvulos, son las gametas, que se van a combinar para dar origen a un nuevo individuo, ¿no? Con lo que conocemos de la fecundación. Y acá ya podemos ver algunas características de este óvulo, por ejemplo, que está graficado acá. Podemos ya saber que es un óvulo maduro porque le podemos ver también de forma gráfica el primer corpúsculo polar. Y esto que está acá es un óvulo de caballo fecundado a través de una técnica que le voy a explicar hoy. Y esto ha sido un video que se grabó desde la fecundación por 7 días. Fíjense que después de que se fusionan las gametas, se empieza a dividir. Esas células son todas totipotentes, es decir, pueden dar origen a todos los tipos celulares, lo van viendo acá. Se dividen por mitosis, 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 hasta que alcanza aproximadamente el día 6-7 del desarrollo lo que conocemos como estadio de blastocisto. Esto en condiciones in vivo ocurre dentro del oviducto, ¿no? Luego de la ovulación de ese óvulo al oviducto, donde tenemos espermatozoides capacitados, ocurre la fecundación, y todo este proceso que llamamos periodo preimplantacional ocurre en el oviducto hasta que ese blastocisto baja al útero. La idea mía es que este concepto que tenemos de cómo producimos embriones, que no está para nada errado, sino que es verdad, vamos a ver cómo va a cambiar en un futuro y cómo ya los elementos que tenemos acá para producir embriones no van a ser los mismos. Y si queremos producir embriones y queremos entender hacia dónde nos vamos a dirigir en un futuro en la producción embrionaria, tenemos que pensar en para qué queremos producir embriones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y quizás el objetivo más fuerte y que en sí es un objetivo que incluye mucho es el preservar y expandir genética valiosa. Es ese quizás el objetivo primordial o que prima hoy en todo lo que es la transferencia embrionaria convencional, in vivo, es decir, dar servicio, inseminar y lavar los úteros de la yegua y transferir esos embriones a otras yeguas, con la posibilidad, ¿no?, de ya no tener un solo potrillo por yegua por año, sino tener más. Y también utilizado como tecnología para resolver algunos problemas de fertilidad, en particular en algunas yeguas, pero vamos a ir teniendo nuevos objetivos a medida que avance el tiempo, y algunos de los que ya están acá son algunos objetivos que existen hoy y algunos que van a existir en un futuro. Hoy el caballo cada vez tiene una mirada más interesante como modelo para estudiar al hombre, y sobre todo en lo que respecta a la fertilidad asociada al envejecimiento. La yegua es un modelo muy interesante para estudiar eso. Tenemos nuevos objetivos como utilizar o producir embriones con fines de conservación de especies. Hoy le voy a contar un poco lo que estamos haciendo al respecto. Vamos a charlar un poco que potencialmente en un futuro podamos mejorar o reparar
genética que ya existe, ¿sí? O tenemos hoy herramientas para hacer eso, o incluso modular la expresión de genes sin alterar la secuencia del ADN, es decir, sin alterar la genética, nosotros vamos a poder modular y decidir qué genes se pueden expresar más o qué genes se pueden expresar menos. Bien, ahora, ¿a dónde estamos parados hoy? Y esto es un panorama general en Argentina. Voy a tratar de ir rápido porque quiero que la charla se dirija más hacia futuro. Pero hoy Argentina es un país líder a nivel mundial en materia de biotecnología reproductiva. Somos bien reconocidos a nivel internacional, y una de las tecnologías que más fuerza tiene hoy en nuestro país es la inseminación artificial y la transferencia embrionaria. Esto que le contaba, ¿no? Inseminar yeguas, lavarlas, retirarle los embriones a la donante y transferirlos en yeguas receptoras. Y hoy quizás tenemos aproximadamente, muy difícil de calcular, más de 100.000 nacimientos producidos por esta tecnología que ya lleva casi unos 30 años de desarrollo en nuestro país. Existen otras tecnologías como la transferencia de ovocitos, por ejemplo, recuperar ovocitos de una yegua donante y transferirlos en el oviducto de una yegua receptora. También esto se ha logrado en Argentina, hay más de 100 nacimientos producidos por esta tecnología. La clonación, hoy voy a hablar un poquito de clonación porque es un poco mi fuerte, pero ya tenemos más de 200 nacimientos en Argentina exclusivamente de clones por diferentes empresas y por parte de la universidad también. Otra tecnología muy fuerte hoy y que está avanzando es la aspiración folicular o ovum pickup, OPU, combinada con la inyección intracitoplasmática del espermatozoide o ICSI. También vamos a charlar un poco de eso hoy. Nosotros vamos un poco más lento en materia comparado a otros países, pero esto sin duda va a haber un salto en el futuro. El sexado embrionario, la posibilidad de poder biopsiar un embrión, diagnóstico preimplantacional, de meternos en un embrión, sacarle un poco de células, saber de qué sexo es y poder decidir si transferimos o no ese embrión. Hoy sabemos que en algunas razas de caballo hay una fuerte tendencia a querer un determinado sexo, caso particular del polo con las hembras. Y algunas tecnologías un poco más nuevas, pero que sin duda van a dar una importancia y van a crecer en el futuro, como es la criopreservación de ovocitos. No mencioné la criopreservación de semen porque es algo muy conocido y establecido, pero sí la criopreservación de ovocitos, la posibilidad de hacer bancos de óvulos de yegua. Eso en algún futuro nos va a llegar más fuerte. Y recientemente en Argentina, fíjense que la publicación es de este año, en los nacimientos ocurrieron el año pasado, tuvimos los 2 primeros nacidos de potrillos que fueron producidos por medio de ICSI, que les voy a contar un poco de qué se trata hoy, pero utilizando óvulos vitrificados. Y todo parece indicar que el futuro de la producción embrionaria va a pasar por el laboratorio. Y ahora les voy a contar por qué y les voy a mostrar algunos datos. Y hay básicamente 3 formas de hacer hoy embriones en el laboratorio. Una de esas formas, que es la más fácil, se llama fecundación in vitro o fertilización in vitro convencional, que básicamente consiste en agarrar óvulos, en agarrar espermatozoides, ponerlos juntitos en una placa, dejarlos en la incubadora, que hagan lo suyo, sacarlos, cultivarlos y tener embriones. Esta tecnología, que ya lleva muchos años de desarrollo, que funciona muy bien en algunas especies como el bovino, y que de hecho hoy se producen más embriones in vitro, por ejemplo en Brasil, que embriones in vivo en bovinos, no funciona en equinos. Hubo reporte de nacimiento en el año 1992, pero desde esa fecha nunca más nadie pudo repetir el procedimiento. Sin duda que es algo que todavía tenemos ahí para trabajar. Como la fecundación in vitro no funciona, la técnica que empezó a desarrollarse es la técnica de ICSI, que es inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Acá, en vez de dejar que los espermatozoides solitos fecunden al óvulo, directamente agarramos nosotros un espermatozoide con una micropipeta, obviamente bien finita, fíjense, tiene unos 7 micras de diámetro, y nosotros elegimos el espermatozoide y nosotros lo metemos adentro del óvulo y nosotros fecundamos ese ovocito en un microscopio. Y la otra gran forma de producir embriones es a través de la clonación.
donde acá no hay espermatozoides, y lo que hacemos es sacarle la información genética al óvulo. Fíjense que este óvulo comparado a este óvulo, esto es el ADN, no está. Le sacamos el ADN y le ponemos un ADN de un animal que queremos clonar. Ahora nos vamos a meter un poco más en estas tecnologías. Pero entonces ya la primera pregunta que se nos viene es, si la fecundación in vitro no funciona, ¿en un futuro va a funcionar? Bueno, hay muchos esfuerzos, muchos investigadores para tratar de elucidar esto, en particular en colaboración con el grupo de Silvina Pérez Martínez, estamos trabajando en esto, estamos tratando de elucidar algunas nuevas vías de capacitación espermática, porque aparentemente el problema está en capacitar al espermatozoide en el laboratorio, pero es algo que todavía va a tener sus trabas, y que va a tener que tener una eficiencia muy alta para que pueda reemplazar a la ICSI, porque la ICSI está funcionando muy bien. Y en humanos, la tendencia hoy es dejar a la fecundación in vitro, porque toda esta tecnología, menos la clonación, se están usando en humanos. La fecundación in vitro y la ICSI. Hoy en humanos la tendencia es empezar a usar más ICSI y menos FIP, y yo creo que un poco la ICSI en equinos va a tener ese rol. Pero si queremos producir embriones, como hablamos al principio, lo que necesitábamos son las gametas. Y así es como colectamos las gametas hoy, ¿no? Hacemos colecta de semen, hay diferentes métodos de colección, no me voy a meter en eso hoy, pero también podemos colectar semen eyaculado o semen del epididimo en aquellos padrinos que mueren o castramos. Y por el lado de la hembra vamos a colectar ovocitos, y esto lo podemos hacer a partir de ovarios del frigorífico, por ejemplo, o de ovarios de yeguas que mueren y que nos mandan para poder hacer embriones, o a través de lo que les comentaba, la OPU o un pick-up de recuperación de ovocitos, yeguas en pie, a través de guiado por ultrasonido y con una guía y una aguja que se inserta por vía transvaginal. Esta es la forma que colectamos hoy gametas. Y presten atención a esta imagen porque vamos a ver que esto en el futuro va a cambiar. Nos metemos en la ICSI. La ICSI, entonces, fíjense acá el dibujito que les hice, es inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Nosotros vamos a elegir el espermatozoide, lo vamos a introducir, no sé si vieron ahí, pero metemos el espermatozoide adentro del ovocito, el ovocito está maduro, ese ovocito se va a fecundar porque nosotros lo fecundamos, se va a producir un embrión que va a crecer en el laboratorio, lo vamos a crecer por 7 días y nos va a dar un blastocisto. Ese blastocisto lo vamos a poder transferir, criopreservar, sexar y demás. Esta gráfica que le mostré acá, lo pueden ver acá en este videito, en donde esta es la aguja de inyección de ICSI, esto está sacado con el celular por el microscopio, y fíjense cómo podemos entrar con la aguja y depositar el espermatozoide adentro de un óvulo. Esta pipeta, que se llama holding, lo único que hace es sostener ese ovocito. Con esta tecnología nosotros, parte del proyecto doctoral de Belén Rodríguez, logramos producir el primer nacimiento de OPU ICSI en Argentina en el año 2008 y lo publicamos en el año 2009. Y fue el primer nacimiento que logramos acá en Argentina. Pero en materia de ICSI, en realidad nosotros venimos un poco lento comparados en otros países. Fíjense, esto es el reporte de un solo laboratorio, el más importante en Europa, en términos de producción de embriones en equinos por ICSI. Fíjense cómo a través del tiempo el número de embriones fue subiendo, y en realidad lo que me interesa es, fíjense hoy, se están produciendo, hoy no, ya hace 2 años atrás, alrededor de 5.000 embriones producidos en el laboratorio por la técnica de ICSI en Europa. Esto es lo que está ocurriendo en Brasil, estos son datos nuevos. En Brasil está tomando un rol muy importante en la producción in vitro de embriones en equinos en Latinoamérica, y fíjense que ya en el año 2020, este año, están produciendo alrededor de entre 2.000 y 2.500 embriones. Nosotros, acá en Argentina, según la charla que he tenido con productores y con veterinarios que están trabajando en esto, tenemos alrededor de 10 nacimientos producidos por la técnica de ICSI. Fíjense que estamos bastante atrás, pero la tendencia marca que esta tecnología está
es cada vez más recurrida, más utilizada, y que Argentina va a tener que empezar a producir más embriones a través de esta tecnología. Pero esto es presente, ¿no? Y la ICSI ya está, le estoy contando, hay embriones, hay preñeces, hay potrillos, y la otra tecnología que está presente es la clonación. La clonación desde el año 2003, que se reportó el primer clon equino nacido en Estados Unidos, fue evolucionando, y es una de las tecnologías, es una de mis favoritas, porque es en la que más años y horas y horas y horas y horas de trabajo le puse. Fue una tecnología que fue transcurriendo, evolucionando, mejorando. Le estoy mostrando acá un poco cuáles fueron los primeros potrillos clonados en diferentes países del mundo, y nosotros en el año 2010 logramos el primer nacimiento de un clon equino en Latinoamérica, que fue parte del producto de mi tesis doctoral. Y después, en Colombia, Brasil, empezaron a reportar ya el nacimiento de clones por empresas privadas, y tuve la oportunidad, ya más recientemente, en el año 2018, nació el primer clon equino producido en Australia, que lo realizamos en conjunto en un proyecto de investigación en el que hicimos con la Universidad de Melbourne y el Hospital de Angus McKinnon allá en Australia. ¿Cómo se clona? ¿Y por qué les voy a contar un poco y muy rápido cómo clonamos? Porque algunas de las tecnologías que se vienen en el futuro requieren que sepan más o menos cómo clonamos. Igual es la misma tecnología que se utilizó por Dolly. Yo creo que ya todo el mundo a esta altura, que la clonación siempre nos pareció de ciencia ficción. Bueno, ya no es más ciencia ficción. Hoy les voy a contar lo que va a ser lo que hoy es ciencia ficción y lo que va a dejar de ser ciencia ficción en un futuro. En la clonación lo que hacemos es sacamos el núcleo del ovocito, lo dejamos sin ADN genómico, y lo que hacemos es, vamos a tener células de la piel de un caballo que queremos clonar, y lo que vamos a hacer va a ser poner esa célula dentro del óvulo. Dentro de ese óvulo, en el citoplasma del óvulo, están todos los factores que hacen que esa célula que era de la piel pase a ser ahora una célula totipotente. Para eso lo que tenemos que hacer es hacerle creer que a ese óvulo le entró un espermatozoide, pero no hay espermatozoide acá. Eso lo hacemos en el laboratorio de forma química. Vamos a producir un embrión, y ese embrión va a tener la genética del animal que fue el dador de la célula. Igual que con ICSI, lo vamos a dejar 7 días, vamos a tener un blastocito que podemos vitrificar, podemos transferir, podemos biopsiar y demás. Esta es la forma tradicional de clonación. Durante mi doctorado del 2008, 2009, 2010, empezamos a investigar otra tecnología, ahora sacándole la zona pelúcida al ovocito. Para aquellos que no lo tienen muy en la cabeza, el ovocito estaba rodeado por esta capa glicoproteica, se llama zona pelúcida, que contiene todas las blastómeras del embrión, como lo vimos en el videito. Nosotros se las sacamos, eso nos facilita partes del procedimiento, como es la enucleación, como es la fusión, y en realidad el proceso es el mismo, nada más que ahora cultivamos los embriones en pequeños pocitos que actúan como una especie de zona pelúcida. Y esto lo que nos permitió fue incursionar en una estrategia que se llama agregación embrionaria, y por eso lo llamamos superembriones a estos embriones, porque en vez de poner un solo embrión en este pocito, empezamos a poner más de un embrión. Y era de alguna forma hacer que el embrión comenzara su desarrollo con muchas más células, todas genéticamente idénticas. Es decir, que el embrión final era un embrión con una única genética. Y lo que vimos es que con esta tecnología nosotros mejoramos las tasas de desarrollo, mejoramos las tasas de preñez, en una tecnología donde la eficiencia es muy, muy baja. Pero no lo voy a aburrir mucho más con esto, porque, de nuevo, me voy a centrar en el futuro. Pero ¿dónde estamos parados hoy en términos de clonación equina? Hoy la clonación equina, acá tienen algunos de los números de clones nacidos en nuestro país. Esto es solo en Argentina, por una de las empresas privadas. Hay algunos animales que han sido clonados 12, 15 veces, es decir, que hay 12, 15 copias genéticas del mismo animal.
Y se espera alrededor del nacimiento de otros 100 potrillos para este año. Hay muchas preñeces, según lo que pude hablar con los que están en empresas privadas, que son los que están produciendo mayor número en términos de clones equinos. Y lo último que le voy a contar del presente, que es lo que estoy trabajando actualmente, es cómo hemos trasladado toda esta tecnología que les venía contando, la ICSI y la clonación, pero ya no para el caballo doméstico, sino con intenciones de conservar otros équidos, otras especies de équidos, que por supuesto están emparentados al caballo y que algunos de ellos se encuentran amenazados o en peligro de extinción. Y en nuestro caso lo que hicimos fue trabajar con cebras. Este trabajo lo publicamos el año pasado en asociación con el Bioparque Temayquén, que quizás muchos conocen. Ellos nos reportaron de una cebra macho que murió, y lo que hicimos nosotros fue colectar, por un lado, testículos y epidídimos, pero lo que nos interesó un poco más fue los epidídimos. De los epidídimos lo que hicimos fue recolectar semen, y tomamos muestra de células de la piel de esa cebra e hicimos un cultivo de células de piel que pudimos congelar en el laboratorio. Eso yo no se lo mencioné, pero tanto las células como los espermatozoides, como los ovocitos, como los embriones, hoy se pueden criopreservar por tiempo indeterminado en termos de nitrógeno líquido. ¿Qué hicimos con el semen de cebra? Hicimos ICSI, pero en óvulos de yegua. Es decir, hicimos lo que ya sabíamos que era viable, hicimos híbridos cebrallos. Semen de cebra lo introducimos en ovocitos de yegua y logramos producir embriones viables que vitrificamos y estudiamos de cebrallos. Y por otro lado, lo que hicimos con las células de la cebra fue hacer clones de cebra, con óvulos de yegua. Le sacamos el ADN de yegua al óvulo de yegua y le introducimos una célula de cebra. Y de esa forma reportamos por primera vez en el mundo que los óvulos de yegua son capaces de reprogramar las células de cebra, células de otra especie que no es la del caballo doméstico. Y esta imagen que tienen acá es la imagen de un blastocisto, este estadio embrionario que nosotros los que trabajamos en reproducción en China estamos muy acostumbrados a trabajar, porque es el estadio que solemos utilizar para hacer transferencia embrionaria. Y estudiamos algunos marcadores, algunas proteínas. Fíjense, todo este grupito de células que está acá en rojo son las células que en realidad van a dar origen al embrión. El resto de las células que están en verde son las que van a dar la placenta. Esto es el macizo celular interno y esto es el trofo ectodermo, que es la primera gran decisión que toman nuestras células en la vida. La primera gran decisión que tomamos en nuestras vidas es esa, es decidir si vamos a hacer placenta o si vamos a hacer embrión. Y en realidad, todos los que estamos hoy decidimos ser embrión, porque si no, hubiésemos sido expulsados y tirados o comidos por alguien, como pasa con las placentas. Y en materia de conservación, el año pasado también se reportó el nacimiento del primer clon de caballo Przewalski, que también es otra especie del género, que también se encuentra amenazada, y que investigadores del zoológico de San Diego en Estados Unidos lograron producir un clon de este caballo, de nuevo utilizando óvulos de yegua. Entonces, un poco les conté en qué estamos parados hoy, el presente, ¿no? Que además de la transferencia embrionaria convencional y de todas las tecnologías que estaban listadas, la ICSI, la clonación y la conservación de especies hoy está tomando un rumbo importante. Pero ¿cómo vamos a producir embriones en el futuro, no? Esta es la pregunta. Y son muchas las proyecciones que podemos hacer, y un poco lo que está acá en esta diapositiva es cómo vamos a hacer embriones en un futuro. No voy a tener tiempo de tocar todas estas porque incluso ya debe estar haciendo larga la charla, pero vamos a tocar algunas que yo creo que son las que tienen mayor importancia y algunas en las cuales ya estamos trabajando. Estas dos no las vamos a ni mencionar, a las que se separaron acá, porque no vamos a tener tiempo, pero la primera que vamos a trabajar va a ser transferencia nuclear.
Transferencia nuclear ya les tiene que sonar conocido porque la clonación es una forma de transferencia nuclear. Pero hay otras formas de transferencia nuclear, que básicamente es transferir núcleos. Fíjense acá, tenemos un óvulo donde tenemos el ADN del óvulo acá, esto que está graficado en naranja son las mitocondrias, y esto que está acá es el primer corpúsculo polar. Para aquellos que no recuerdan bien, el primer corpúsculo polar contiene los cromosomas homólogos, y es la forma en la que después con la subsecuente meiosis 2, el ovocito se va a haploidizar y va a poder tener un número haploide, de forma tal que al combinar con el número haploide del espermatozoide, genera un individuo diploide. Pero esencialmente el corpúsculo polar contiene la misma información genética que queda dentro del óvulo. Y esa información genética, en condiciones normales, se pierde. Ahora, con tecnología nosotros podemos recuperarla. ¿Cómo? Haciendo transferencia nuclear de ese corpúsculo polar. Podemos sacar ese corpúsculo polar y ponerlo en un óvulo al cual hayamos enucleado. Y ahora vamos a tener un óvulo que tiene la información genética de otro óvulo. ¿Me siguen? Básicamente lo que estamos haciendo acá es clonar un ovocito. Y esto no es algo menor en equinos, porque en equinos el número de ovocitos que podemos recuperar es bajo en general, comparado a otras especies. Esta tecnología nos va a permitir hacer de un óvulo 2 óvulos. Y además, si prestan atención acá, ya no tenemos mitocondrias naranjas, como tenía el óvulo original, sino que tenemos mitocondrias verdes. Las mitocondrias las heredamos de nuestras madres, salvo excepciones, las heredamos de nuestras madres. Es decir, yo tengo las mitocondrias con el ADN mitocondrial que tiene mi mamá, y mi mamá la de mi abuela, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con los equinos, porque las heredamos a través del óvulo. Con esta tecnología también podemos reemplazar mitocondrias. Y con esta tecnología, que en realidad son dos, esto es transferencia nuclear de la metafase 2, que no importa, pero la transferencia nuclear del corpúsculo polar, con esta tecnología es la que se produjo el famoso bebé de 3 padres, que en algún momento tuvo bastante impacto social, mal llamado para mí bebé de 3 padres, porque en realidad la genética era de 2 padres, pero el ADN mitocondrial era de un tercer padre. ¿Pero por qué esto va a impactar en equinos? Bueno, por un lado se lo contaba, vamos a poder clonar ovocitos. Es decir, de un óvulo, de una yegua muy valiosa, a la que quizás le queda muy poca reserva folicular, vamos a poder duplicar ese óvulo y generar 2 embriones a partir de un único ovocito. Pero algo que para mí resulta aún más interesante es la posibilidad de intercambiar mitocondrias. Hoy sabemos, por nuevos estudios, que las mitocondrias cumplen un rol esencial en todas las células, lo sabemos, no voy a meterme en detalle en esto, pero cumplen un rol esencial básicamente en el metabolismo energético de la célula. ¿Y qué más importante para producción equina y para un caballo que el metabolismo energético muscular, cuando muchos de los destinos de los animales van a ser deportivos, y lo vamos a evaluar a ese nivel? Hoy sabemos que el núcleo de la célula habla con las mitocondrias, se comunica con las mitocondrias, y que no da lo mismo cualquier mitocondria con cualquier núcleo, y que hay núcleos de las células que van a tener mejor o peor comunicación. Esto se habla de comunicación núcleo-mitocondrial y de compatibilidad núcleo-mitocondrial. Y hay acá un área nueva que se abre con la posibilidad de nosotros, por ejemplo, elegir genética de caballos que es muy buena a nivel deportivo, por ejemplo, pero probarlas con diferentes ADN mitocondriales y generar individuos que tengan la misma genética, pero diferente ADN mitocondrial. Y ver cómo eso impacta, por ejemplo, en el metabolismo energético, en la performance deportiva, en la capacidad aeróbica, etcétera, en los animales. Acá se abre un nuevo futuro panorama muy importante, y particularmente en equinos. Y por supuesto también con esta tecnología, que es la que inicialmente se utilizó en humanos y que también la podemos utilizar en equinos, es para, si tenemos alguna alteración, alguna mutación del ADN mitocondrial que esté causando algún problema, poder solucionar
y poder generar un individuo sin esa mutación o con nuevas mitocondrias y un animal que sea sano. Así que esto en algún momento va a llegar a impactar fuerte. Nos movemos a otra tecnología del futuro, y esto sí es ciencia ficción. Producción de gametas in vitro. ¿Se acuerdan esta slide que les mostré de cómo colectamos gametas hoy? Bueno, para todos aquellos que perdieron horas y horas esperando que un padrillo salte y colectar semen, o para aquellos que no hemos pasado horas colectando bocitos de ovarios del frigorífico y que aún lo seguimos haciendo y que lo vamos a seguir haciendo sin duda por mucho tiempo, en algún momento esto no va a ser más la forma de producir espermatozoides o de colectar espermatozoides y óvulos. Se viene una nueva era que es la producción in vitro de gametas. En el año 2016, fíjense qué reciente, se logró el primer nacimiento de ratones fértiles producidos a partir de células, 100% de células. Básicamente lo que hicieron fue tomar células de un ratón, células madres. Estas células tienen la capacidad de formar cualquier tipo celular, incluidas las gametas. Y descubrieron, elucidaron el protocolo para producir gametas in vitro, producieron espermatozoides y óvulos en el laboratorio, los fecundaron, generaron embriones, los transfirieron y obtuvieron preñez. Esto todavía en equinos no se logró, pero va a ser la forma en que en un futuro vamos a trabajar. Y básicamente va a consistir en esto. Vamos a tener un animal dador al cual le vamos a sacar muestras de células de la piel. Hoy nosotros tomamos muestras de células de la piel porque pensamos que quizás en algún futuro podamos clonar a nuestro caballo. Hoy el mensaje de mi charla es: conservemos células de la piel de los caballos, porque no solamente vas a producir clones, sino que vas a poder producir gametas a partir de esas células. Normalmente entonces tenemos un animal dador que le vamos a sacar una biopsia de piel, es no invasivo prácticamente, vamos a poder cultivar esas células que la podemos criopreservar. Esas células de la piel, desde hace ya varios años, del 2006, hay un protocolo que nos permite transformar esas células de la piel en células madres. Se llaman células pluripotenciales inducidas, porque artificialmente nosotros generamos células madres a partir de células de la piel. Es decir, células de la piel que estaban diferenciadas, que solamente daban origen a células de la piel y que producían colágeno y demás, ahora van a ser células pluripotenciales capaces de dar origen a cualquier tipo celular. ¿Y qué es lo que se sabe ahora? Se sabe un poco cuál es el mecanismo para pasar de célula madre a células germinales primordiales, que son las células que van a dar origen a las gametas. Y a partir de ahí vamos a utilizar por diferentes protocolos en el laboratorio y vamos a decidir si queremos que estas células germinales se diferencien a ovocitos o a espermatozoides. Fíjense este slide, porque este slide contiene una información que, si bien está muy graficado, es muy impactante. ¿Por qué? Porque del mismo animal, fíjense esto, lo que les estoy diciendo, del mismo animal podemos producir ovocitos o espermatozoides. ¿Esto qué nos va a dar lugar? A producir embriones animales, que de hecho ya hay animales nacidos, ratones, no otros mamíferos, que provienen con la genética de animales del mismo sexo. Esto es revolucionario, yo creo que sin duda es algo que se viene a futuro, tiene un gran impacto, o está teniendo un gran impacto en humanos, porque permitiría a parejas del mismo sexo poder tener descendencia que sea genéticamente relacionada con ambos. Pero a nivel de producción animal y a nivel de producción equina, por ejemplo, imagínense que en el futuro vamos a poder producir una potranca que tenga dos madres, genéticamente dos madres. No sé si me siguen. Porque vamos a, por ejemplo, producir espermatozoides a partir de una yegua en el laboratorio, recuperar óvulos de una yegua, hacer ICSI, producir un embrión y generar un animal que tiene la genética de dos hembras.
Y no solamente eso, esto es como que la cabeza nos va a explotar, porque en realidad podemos hacer embriones con la combinación de genética, tanto de macho o de hembra, que querramos en el futuro. Acá puse un caso más simple, por ejemplo, de un aporte de 25% de genética cada uno, 3 de estos son machos y hay una sola hembra. De nuevo, como podemos hacer ya sea espermatozoides u óvulos a partir de células de la piel, podemos generar y combinar estas gametas, producir embriones, esos embriones volver a ser células madre, volver a producir gametas y a su vez generar un embrión que sabemos que tiene la genética de 5, 10 caballos. Así que nada, esta tecnología para mí sí, hoy es ciencia ficción. Esto me causa a mí hoy lo que me causaba, me acuerdo, yo no me voy a olvidar nunca, en la clase de genética me tocó, les estoy hablando cuando cursaba veterinaria, genética, me tocó en su momento trabajar sobre Dolly, la clonación de Dolly. Yo era como un flash, era clonación. Hoy esto me causa esa misma sensación, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, hoy la clonación ya no lo es más para mí, quizás esto en un futuro ya no lo sea más para ustedes. Y en términos de producción de gametas in vitro, otro gran fuerte, muy importante, es la utilización de esta tecnología para conservar a especies en peligro de extinción. Imagínense que una gran limitante para reproducir especies de las cuales tenemos muy poca cantidad es la colectar gametas. Bueno, ya no vamos a necesitar colectar gametas, sino células, ya sea de rinoceronte, de cebra, de caballo Przewalski, y por qué no, animales que podemos quizás en algún momento a conseguir alguna célula con muestra de ADN intacto. Y la última cosita que les voy a hablar es la posibilidad que tenemos hoy con nuevas herramientas, y la particularidad nueva es una de las nuevas herramientas que salió hoy, que seguramente todo el mundo de nuevo alguna vez escuchó, que es la tecnología de CRISPR-Cas9, que básicamente es una nucleasa, una tijera que me va a permitir ir a una porción del ADN que yo quiero y hacer un cambio ahí. Y poder modificar, por ejemplo, un nucleótido, o poder sacar un pedacito de un gen, o poder agregar un pedacito de un gen, o corregir una mutación y demás. De una forma muy económica, relativamente simple, y que hoy ya se está haciendo algo en materia de producción equina con esto, pero de nuevo, acá es la combinación de la imaginación con ciencia y tecnología lo que nos va a determinar hacia dónde va esto. Hoy los trabajos apuntan a mejorar la calidad de carne, por ejemplo, en especies donde la calidad de carne tiene un valor muy grande. ¿Por qué no? Podría ser el caballo también. Además de poder generar animales con mayor o menor tasa de crecimiento muscular. ¿Por qué no tocar genes que estén afectando o que estén correlacionados con la velocidad o con otro carácter que querramos en nuestros animales? Corregir mutaciones que estén causando enfermedades genéticas en nuestros caballos y, como les decía, un sinfín de aplicaciones de esta tecnología que nos permite meternos en el ADN y hacer cosas. Y en materia de esto, el año pasado fue el año que podríamos decir empieza una nueva era en producción equina respecto a la edición génica, porque empezaron a publicarse artículos en donde, por un lado, por ejemplo, lograron corregir, eliminar la enfermedad astenia dérmica regional equina hereditaria, que es una enfermedad genética que se produce por una mutación en el gen que está acá, no importa los nombres, no importa hoy la enfermedad, pero lo que hicieron tomaron muestras de la célula de la piel de ese caballo que tenía la enfermedad genética, a esas células le corrigieron la mutación y tienen ahora una línea celular de esa genética sin la mutación. Ese animal se puede clonar, por ejemplo, con la tecnología que hoy ya existe, y generar un animal de una genética existente, pero sin la enfermedad genética. Y en ese sentido, también otra cosa de la que fue publicada, que estos son los primeros embriones de caballo editados genéticamente,
fue un grupo acá en Argentina en donde editaron el gen de la miostatina, que es un inhibidor del desarrollo muscular, con la intención de generar un caballo que pudiera tener un mayor desarrollo muscular y quizás con eso esperar una mayor performance deportiva. Y hay otro reporte en donde lograron de nuevo corregir una mutación genética de otra enfermedad genética de los caballos y lograron también tener una línea celular sin esa mutación. No sabemos qué nos va a deparar el futuro en sí. Creo que la proyección es de nuevo la combinación del conocimiento, de la función de que está haciendo cada gen, la que nos va un poco a determinar qué es lo que podemos hacer. Y sin duda, y sobre todo en materia de producción equina, la reglamentación de las diferentes razas y asociaciones van un poco también decidir y poner límites hacia qué podemos ir y hacia qué no podemos ir. Y es un poco también lo que ha, de alguna forma, marcado las tecnologías que se van desarrollando hasta el día de hoy. Y esto sí, ya es lo último, les prometo, es lo último, la última tecnología, fíjense, es este año, por eso no se los quería dejar de contar. Este año hubo un grupo de investigadores que logró producir embriones, pero sin la necesidad de pasar por gametas antes, solamente cultivando células madres en una especie de órganos 3D, digamos, en recipientes que le dan forma de embrión. Y lograron, no se animan a llamarles embriones, pero tienen todas las características que tiene un blastocisto, la tienen todas muy parecida a un blastocisto, y hoy podemos formar embriones, fíjense lo que les estoy diciendo, hoy podemos formar embriones a partir de células de la piel, simplemente cultivando esas células de la piel en recipientes especiales, por así decirlo. Obviamente el proceso es mucho más complejo de eso. Y esto va a ser la nueva forma de clonar en un futuro. No vamos a necesitar micromanipulador, no vamos a necesitar ovocitos, no vamos a necesitar nada. Solamente células, que vamos a tener que pasar a células madres, que eso ya lo sabemos hacer, y de esa forma vamos a clonar. Bien, entonces, ¿se acuerdan la pregunta que les hice? ¿Qué necesitamos para producir embriones? Para cerrar la charla, que lo que surgió fue las gametas, óvulos, espermatozoides. Bueno, espero que ahora la pregunta con este cambio, en vez de decir qué necesitamos, qué vamos a necesitar, básicamente la respuesta, espero que todos la sepan, es esta: células. Puse célula de la piel, puede ser cualquier tipo de célula, pero necesitamos células, es lo único que vamos a necesitar. Creo que es el mensaje que quiero que se lleven hoy de la charla, porque a partir de eso podemos hacer embriones en un futuro. Por supuesto que la transferencia embrionaria, la inseminación artificial, la ICSI, la clonación, la criopreservación, el diagnóstico preimplantacional, el sexado de gametas, todo eso va a seguir desarrollándose, impactando en un futuro. Lo que les quería mostrar era lo que se va a venir en un par de años, un poco más a futuro. Les comenté un poco de los trabajos que estamos haciendo en conservación, hablamos de edición génica, hablamos de la posibilidad de producir embriones que tengan padres del mismo sexo y de la posibilidad de jugar a intercambiar mitocondrias para ver cómo podemos mejorar la performance deportiva en un futuro de los caballos. Bueno, perdón por el tiempo, estoy absolutamente sin toma de conciencia de cuánto tiempo pasó. Gracias. En la cátedra tenemos un Instagram que nos pueden seguir, ahí subimos información de lo que vamos haciendo en materia de investigación y también en cátedra, y también tenemos una aplicación que pueden escanear el código QR mientras contesto las preguntas y voy volviendo a ver si los veo. Bueno, a ver cómo vamos. Antes que nada, si a vos te impresiona y que estas cosas, imagínate a las personas que somos más terrenales, que somos bastante ignorantes de esto, ¿no? Realmente fantástica tu charla y no esperaba menos de vos, o sea, conociéndote no esperaba menos de vos, realmente impresionante. Bueno, muchas gracias, Santi, muchas gracias. Muchas gracias. No bueno, dejamos el lugar para las preguntas, que es lo más importante, y creo que hay muchas, vi en el chat, y después que cualquiera
puede hacerlo en forma verbal, ¿no? Como siempre. Si quieren, a mí me gustaría, si están las personas que tienen las preguntas, que las hagan y si tienen la cámara prendida poder interactuar. Si no están o no se animan, las leemos. De todas formas, vos mirá el chat si querés y mientras te van haciendo las preguntas. Porque Dale. ya hay varias hechas. Sí, ahí leo la primera, que imagino... Dale, anda contestando. Hace referencia a la fecundación in vitro. Igual, insisto, si quieren prender el micrófono y preguntar, me va a ser mucho más dinámico a mí. Siéntanse libre para eso. Pero, Nicolás, no sé si estás en la charla o si te... Sí, estoy acá. Bien. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Buen día. Bien, gracias por seguir a pesar de que por ahí sí es un poco larga. Entiendo que tu pregunta apunta a la fecundación in vitro que funciona en el bovino y no funciona en el equino. No sé si está Cami también, que es una becaria que yo hago codirección de su tesis doctoral. Creo que no iba a poder entrar igual. Pero básicamente estamos trabajando en eso. Todo apunta a que la fecundación in vitro en el caballo no funciona porque no podemos capacitar a los espermatozoides de forma adecuada. ¿Esto qué implica? No sé si vos te acordás, pero los espermatozoides sufren procesos desde que son formados, proceso de maduración en la epidimaria, y después que son eyaculados en el tracto reproductivo de la hembra, sufren el proceso de capacitación, que le da justamente la capacidad de fecundar al ovocito. Los eventos que ocurren ahí en equinos no se sabe mucho como en otras especies, de hecho no sabemos tanto y por eso no lo logramos definir. En otras especies sí se ha descubierto qué moléculas y qué cambios son los que ocurren que hacen que el espermatozoide adquiera esa capacidad fecundante. Y eso se simula en el laboratorio. En el laboratorio uno incuba los espermatozoides en un medio capacitante. En caballos, lamentablemente, ese medio capacitante todavía no está definido. Estamos trabajando para eso, hay muchos grupos que han intentado probar diferentes moléculas y diferentes agentes que capacitan y que inducen cambios en la membrana del espermatozoide, pero en definitiva, hasta el día de hoy, nadie encontró un protocolo que vos, simplemente poniendo los ovocitos con espermatozoides capacitados, logre tener blastocistos. O sea, el último trabajo fue en los 90. El único trabajo que logró potrillos fue en 1992. Podemos charlar acerca de eso, a ver, en ciencia hay algo que importa mucho, que es la reproducibilidad de los experimentos. Cuando uno publica, uno espera que si otro laboratorio hace lo mismo tal cual está publicado, uno logre hacer eso, ¿no? Porque de eso se trata la ciencia, de poder comunicar y de poder hacer, bueno, básicamente ese trabajo logró producir los potrillos, nunca más nadie lo pudo repetir. Hoy tenemos mucho avance en materia, evolucionamos mucho más respecto a ese primer trabajo en términos de crecimiento de embriones, hoy sabemos mucho más de ovocitos, de espermatozoides, de embriones y demás. Lo que se hizo en ese trabajo fue muchas cosas in vivo. Sacaron ovocitos del oviducto, lo fecundaron con espermatozoides que les dieron un golpe de ionóforo, no importa, y después volvieron a poner esos ovocitos rápido en el oviducto, y bueno, pero en fin, sí, hay 2 potrillos, creo, nacidos por FIP, y después nunca más nadie lo pudo repetir. Claro, ahora entendí, gracias. No, por favor, Nico. Bien, seguimos. Victoria, no sé si estás o te fuiste. Pero sí, básicamente el wow, hay un wow de Adriana que me gusta porque implica esta sorpresa, ¿no? Que nos causan estas tecnologías que vamos a tener en un futuro. Pero sí, básicamente, cuartetera podría darnos espermatozoides y ovocitos. Obviamente que no tiene mucho sentido, acá no me meto más en la parte genética, generar embriones de gametas que tengan la misma genética, porque vamos a simplemente favorecer el inbreeding y, digamos, va a ser simplemente producir la misma genética. O sea, eso no tiene mucho sentido, pero sí lo que podemos hacer es
producir espermatozoides de cuartetera y combinarlos con óvulos de cualquier otra yegua de polo que tenga mucha importancia a nivel genético y producir crías de esas yeguas. A ver, después hay una pregunta de Adriana. ¿Hay una razón especial por la que se tome solo de la piel? No es tonta la pregunta para nada. De hecho, es una pregunta interesante. Tomamos células de la piel porque es lo menos invasivo, lo más fácil, lo más rápido, lo que puede hacer cualquier operador. Y son células que muy nobles, es muy fácil hacerlas crecer en el laboratorio, la muestra de piel puede estar viajando una semana refrigerada, dando vueltas, y que me va a llegar al laboratorio y yo voy a poder sacar células de ahí. Son células que se criopreservan muy bien y demás. Por eso las células de piel por ahí comandan un poco los bancos de genes. Pero bajo ningún punto de vista es la única célula que nos sirve. Cualquier tipo de célula nos sirve, incluso células madres, del cordón umbilical, de médula ósea, que hoy se están utilizando para clonar, son buenas células para hacer en el futuro cualquiera de todas estas formas nuevas de hacer embriones que vamos a tener. Luego tengo otra pregunta de Nico, no sé si Nico estás conectado todavía. Es otro Nico, Nicolás Francés. Sí, ahí lo veo. Hay un poco de ruido con el micrófono, Nico, pero ahí leo tu pregunta. Entre dos grupos de mitocondrias presentes en el embrión, el desarrollo de un solo tipo para obtener un clon ¿se da naturalmente? ¿Están todos leyendo la pregunta o están escuchándome? Porque si me están escuchando la leo más despacio. Entre dos grupos de mitocondrias presentes en el embrión, el desarrollo de un solo tipo para obtener un clon al 100%. ¿Se da naturalmente por el mejor match con el ADN nuclear o debería forzarse por técnicas artificiales? Bueno, a ver, si entiendo un poco la pregunta. Como había dicho antes, las mitocondrias las heredamos de nuestras madres, ¿no? Están principalmente en el óvulo. Esto fue desafiado hace poco. Me gusta no mentir también. Hay dogmas en la ciencia, pero los dogmas no siempre son tan así. Hoy se sabe en varias familias de humanos en donde algunos muestran mitocondria de los padres. Pero nos quedamos con esta idea de que las mitocondrias que tienen nuestros animales, que tiene la yegua o el caballo, son las mismas mitocondrias que tenían las respectivas madres de ellos. Y normalmente coexiste un solo tipo de ADN mitocondrial. Cuando existe más de un ADN mitocondrial en la misma célula, hablamos de heteroplasmia. En algún momento vos decís dos grupos de mitocondrias presentes en el embrión. La heteroplasmia es algo que nosotros artificialmente producimos cuando, por ejemplo, hacemos cloning. Muchos de los clones tienen heteroplasmia porque tienen las mitocondrias del óvulo más algunas mitocondrias de las células que nosotros le ponemos para clonar. ¿Cuál es el impacto de la heteroplasmia? Todavía no se conoce mucho. No se sabe a ciencia cierta. Hay algunos trabajos donde hablan de que podría tener efectos deleterios, otros trabajos donde muestran que no hay ningún tipo de efecto negativo. Lo que yo hablaba de las tecnologías de reemplazo mitocondrial apunta a que en un futuro nosotros vamos a poder elegir qué tipo de ADN mitocondrial va a tener la genética del caballo que nosotros queremos tener. ¿Y por qué en caballo es importante? Porque las mitocondrias cumplen un rol fundamental en la fisiología del ejercicio y en la fisiología muscular. Y muchos de los caballos terminan teniendo un destino productivo deportivo. Entonces, si nosotros logramos combinar un ADN mitocondrial que tenga una mejor comunicación, más eficiente con el núcleo de la célula, vamos a poder quizás a una misma genética darle un mayor potencial, pero no porque le estemos cambiando la genética, sino porque le estamos cambiando las mitocondrias. Y de hecho hoy hay algunos estudios donde hablan en aves que las aves aparentemente podrían estar eligiendo con quién se reproducen o no, de acuerdo a el ADN mitocondrial, algunas teorías. Pero obviamente desde que el hombre elige quién se reproduce con quién, todo esto se despelotó, ¿no?
pero quizás en la naturaleza tiene una estrategia para elegir en condiciones naturales que las especies que se reproducen con otras especies quizás no solamente es por el cortejo y qué sé yo, sino porque esa hembra tiene un ADN mitocondrial que combina mejor con la genética que tiene ese macho. Obviamente el hombre, desde que empezamos a domesticar y empezamos a tomar decisiones arbitrarias, en muchos casos, de quién se reproduce con quién, todo esto se olvida. Hoy podemos volver marcha atrás. Hoy puedo agarrar una misma genética, probarlas con diferentes ADN mitocondriales, hacer ensayos en el laboratorio de función mitocondrial, de redox y un montón de otros roles que cumplen las mitocondrias y poder elegir el embrión que pinta mejor a ese nivel. No te escucho, Nico. No sé si alguien lo escucha, pero yo no lo escucho. No se te escucha, no se te escucha, Nicolás. Bueno, no importa, Nico, contestar por el chat si querés. Y si no, cualquier cosa, me escribís un mail o lo que sea. Juan, entonces, la reproducción bimaternal puede resultar de una combinación de un mismo individuo. Bueno, un poco lo que hablamos recién del sentido de utilizar la misma cuartetera para producir espermatozoides y ovocitos, Juan, ¿no? Hablaba un poco de eso, sí. No es lo que tiene más sentido porque si bien en el proceso de meiosis va a haber recombinación homóloga y la genética no va a ser la misma, va a ser esencialmente una genética muy similar y va a estar terminando produciendo, no mejorando nada, digamos, sino básicamente generando inbreeding. Sí, 100% inbreeding. La pregunta iba más apuntada a un fenómeno de extinción que es la hibridación. Por ejemplo, el dingo australiano se perdió por hibridación. Entonces, si nos encontramos ante un problema de este tipo en un momento temprano, la pregunta es si podríamos recuperar la genética original, porque si supongamos que podemos partir de una F1, ¿deberíamos poder volver a una vía paternal o estoy haciendo algo mal? Lo que, no sé si termino de entender bien la pregunta, creo que da para largo debate, pero si vos lo que pensás es que si vos produciste espermatozoides de cuartetera, si esos espermatozoides, por ejemplo, van a ser los mismos espermatozoides que dieron origen a cuartetera. ¿De eso estás hablando vos? ¿Del padre de cuartetera? De cruzarla totalmente con ella misma. Entonces, cada vez van a ver por dispersión. Si, por ejemplo, partimos de una F1, vamos a tener un cuarto como un padre, un cuarto como una madre, y deberíamos poder, o sea, los hijos van a parecerse a los padres, porque en realidad es la recombinación de ella misma. Entonces, si tenemos una especie que la estamos perdiendo por hibridación, quizás podemos recuperar genética de la que estamos perdiendo. Estoy entendiendo un poco más que apuntar. Sí, sería interesante, habría que ver cuántas generaciones, y ahí lo más interesante de esto es que uno puede analizar, secuenciar la genética de todo antes de utilizarlo y poder determinar qué proporción, por ejemplo, de la especie que no querés está en esa gameta y así ir eliminándote genética que esté incorporada en el ADN que en realidad no querés y demás. Pero sí, es un uso potencialmente ya más ciencia ficción, pero sí. Gracias, Juan. Gracias, Andrés. Después, Marina, ¿estás? Sí, por acá ando. Hola Marina, ¿cómo estás? Al menos te escucho. Dice, tu pregunta es, ¿solo con células de la piel puede hacerse tejido óseo, no, por ejemplo? Si no empezamos a desenterrar caballos. Era una broma igual. Supongo que con tejido vivo, solo con tejido vivo. Exacto. En realidad, si desenterras no vas a encontrar tejido, porque el tejido, por definición, tiene células. Y lo que vos vas a encontrar va a ser básicamente calcio, fósforo. Pero sí, pero tu pregunta es interesante, porque surge un montón de veces, ¿no? Si podemos recuperar ADN de fósiles y demás.
Lo que importa es tener el ADN intacto. Lo que muchas veces pasa es que a medida que transcurren muchos años, el ADN, quizá vos podés recuperar células o ADN, pero ese ADN está fragmentado. Y el ADN fragmentado ya no te permite a vos generar el genoma completo. Pero, si hablamos de ciencia ficción, cada vez estamos más cerca de poder hacer ADN artificial. Entonces, si uno conociese la secuencia de bases que tiene el genoma de un mamut, con exactitud, uno podría artificialmente empezar a generar ADN, en fin, la creatividad, la imaginación, la ciencia, el conocimiento. Obviamente todavía estamos lejos de eso, ¿no? No tan lejos de lo que le estoy diciendo de, por ejemplo, generar embriones del mismo sexo, de padres del mismo sexo. Eso no lo veo tan lejano. Yo creo que en 50 años vamos a tener nacimientos empezar a tener nacimientos de caballos generados de esta forma, porque está avanzando muy rápido la tecnología de producir in vitro gametas. Pero después hay otras tecnologías sí que van a tardar un poco más. Genial, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Andrés, en cuanto... Bueno. Yo había escuchado, no sé si es cierto o mentira, que en cuanto a las clonaciones, la vida útil del animal se acortaba. O sea, llegaba deportivamente antes y también se avejentaba antes. No sé si es cierto o es solamente... Lo he escuchado ahí de la jerga, del polo, eso. Quería saber si existe alguna causa o es... Mira, hay mucho mito atrás de la clonación. Los mitos siempre surgen inicialmente por miedo a las tecnologías y han surgido en todas las tecnologías que están incorporadas. Algunos de esos mitos tienen más verdad que mentira, otros son más mentira que verdad. El mito del envejecimiento prematuro de la clonación es un clásico, porque surge con la oveja Dolly, con el primer mamífero clonado, en donde se pensó que, o algunos trabajos reportaron que el envejecimiento celular, porque uno cuando clona usa células de un caballo, que ese caballo ya tiene una determinada cantidad de años, ¿no? No sé, por ejemplo, vos querés clonar un animal de 25 años. Ese animal ya es un animal viejo que transcurrió un montón de años, que tuvo un montón de factores ambientales que determinaron la característica que tiene la epigenética de su célula y su célula. Se pensaba antes que el animal que nacía tenía de alguna forma la edad o arrastraba un poco la edad de la célula que vos habías tomado. Bueno, todo eso se fue desmintiendo con diferentes trabajos y lo que determina el envejecimiento celular es la elongación el acortamiento de los telómeros en realidad. Y a partir de ese dato empezaron a hacerse muchos estudios en donde se demostró que se restablece el largo de todos los telómeros con el procedimiento de la clonación. Pero a veces hay errores. No solamente errores en el telómero, hay errores en la reprogramación epigenética, hay errores en el imprinting, hay errores en la inactivación del cromosoma X, hay un montón de cosas que tienen que transcurrir bien para que el clon nazca saludable y digamos, que sea un animal sano. ¿Qué pasa? Muchas de estas alteraciones generan fenotipos que uno puede ver y que uno puede detectar fácil. Por ejemplo, caídas de la gestación, abortos. Muchas líneas celulares abortan. Eso es porque hay algo que está andando mal. Muchas líneas celulares te terminan dando potrillos que nacen con problemas, líneas celulares que no te dan embriones. Todo eso son fallas que están ocurriendo en diferentes partes del proceso. Ahora, hay animales que nacen bien, que se muestran saludables, pero que no sabemos a ciencia cierta, 100%, de garantizar si no tienen ninguna alteración epigenética.
porque puede ocurrir que la tengan, pero que eso no se manifieste con un fenotipo determinado. Y esto se está estudiando mucho en humanos también, porque da el hecho de cultivar un embrión fuera del oviducto y tenerlo en el laboratorio 7 días, te cambia la historia. Porque el oviducto tiene un ambiente y tiene fluidos y tiene hormonas y tiene moléculas que nosotros en el laboratorio intentamos simular, pero que no se acerca ni ahí. Y todas estas tecnologías son relativamente nuevas, e incluso trasladándola a humanos. Los primeros nacimientos de fecundación in vitro, hoy todos los nacimientos que hay a través de ICSI, cada vez empiezan a aparecer algunos estudios donde empiezan a aparecer algunas tendencias, por ejemplo, a enfermedades metabólicas, a síndrome de resistencia a insulina, en personas, por ejemplo, generadas por mecanismos de laboratorio. Lo mismo puede pasar en producción in vitro de embriones equinales. Y no me refiero solo a clones, aunque la clonación, al ser un procedimiento mucho más complejo, es mucho más evidente que ocurra. Pero no podemos garantizar que ese animal no vaya a tener ningún problema en ningún momento de su vida. Cada vez estamos haciendo más clones, cada vez lo hacemos de mejor forma, cada vez mejoramos más, y lo que entendemos es que si el animal se muestra saludable en las primeras semanas y años de vida, son animales que por lo general no demuestran ningún tipo de cambio fuerte, pero puede pasar de todo. Yo no pongo la mano en el fuego por ningún clon, digamos. Pero el uso del clon es interesante en su utilización reproductiva y no tanto en su reproducción, en su utilización deportiva. Si bien hoy hay clones jugando y demás, y que todo eso tiene su parte de show y su parte de interés de poner y desafiar al caballo, que tiene una misma genética, pero completamente otro ambiente, que en realidad la comparación se torna un poco ilusa, es la utilización reproductiva. Me refiero a utilizar los clones como animales reproductores. ¿Por qué? Porque la producción de gametas, cuando se producen espermatozoides y se producen óvulos, se resetea la epigenética. A grandes rasgos, hay excepciones de marcas epigenéticas que se terminan heredando, pero la mayoría de todos esos errores que por ahí tenía ese clon se van a borrar con la producción de gametas. Entonces, si el hijo de un clon, yo le tengo mucha más fe de que va a dar el mismo potencial genético que el hijo de un original. Ahí va otra pregunta relacionada a la misma que te hice, que yo había escuchado de un caballo de abierto del Aiken Cura, que fue un caballo que se jugó la final y se fracturó y se intentó salvarlo, se le hizo una sobredosificación de calcio, se le hizo clones a ese caballo y ningún clon funcionó. O sea, no tengo entendido que ningún clon llegó a desarrollarse deportivamente. La pregunta va al intento de salvarlo y todas las cosas que se le colocaron al animal. ¿Tienen que ver con el tema de que no llegaron los clones a hacer el resultado que querían? Mira, es muy difícil tirarte una respuesta que dentro de 200 años alguien diga, mira, Andrés dijo eso y era mentira, porque es imposible que yo sepa si la medicación que le pusieron en ese momento alteró una metilación del ADN de la célula que le agarraron. Y la generalidad te diría que no fue puntualmente por los tratamientos que se hicieron, pero sí la línea celular que se hizo de ese caballo, que nos hicieron muchas, pero que se hizo una línea celular. Hay líneas celulares que no funcionan. Hay líneas celulares que no dan embriones, hay líneas celulares que dan embriones que preñan, pero que se abortan todas. Hay líneas celulares que te dan todos potrillos con problemas, y hay líneas celulares que vuelan. No sabemos bien qué hay de diferencia en cada línea. Sí sabemos que es epigenético definitivamente el factor, pero no sabemos bien exactamente qué. Pero hoy hay muchos recursos tecnológicos para tratar de rescatar esta línea que vos estás mencionando y que potencialmente se podrían hacer espermatozoides, clonar de las nuevas formas que te conté, de
de estos animales. Gracias, Andrés. Hola, Ana Bragulat, tenías una pregunta vos, ya estabas antes esperando. Sí, yo, Santi. Adelante. Anita. Sí, dale. No, Hola, bueno, Anita. gracias, Andrés, que estuvo muy buena la presentación, me encantó. Ahora me das más miedo que hace unas horas. No, mi pregunta es más como en el presente. Cuando hablas de la conservación de las gametas, y algo que yo creo que es un desafío todavía hoy, y quiero saber qué opinas al respecto, o si tenés conocimiento de algo que se utilice, es la conservación de los embriones, en especial, digamos, los procesos de vitrificación o congelación de embriones equinos. O sea, yo hoy en día no conozco gente que tenga suficiente, o sea, buenos resultados, salvo los embriones que se congelan de in vitro, que el resto de la gente, la mayoría no congela todavía los embriones, no es una técnica que se utilice de rutina como podríamos usarla o como se usa en otras especies. Sí, la criopreservación sigue siendo una materia fuerte en equino, donde hay que meterle mucha ciencia, y yo por ahí hoy quería meterle más fichas a tecnologías bien del futuro, que no están hoy en el presente, pero tanto la criopreservación de semen, que muchas veces es terrorífica, así como la criopreservación de ovocitos, que anda muy mal en el caballo y que la necesitamos urgente, como la criopreservación de embriones, necesitan mucho desarrollo. Particularmente respondiendo a tu pregunta, hoy yo sé de gente que está vitrificando embriones en Brasil, embriones in vivo, obviamente recuperados temprano para que sean embriones chicos y demás, y que están usando kits comerciales que se utilizan en humanos y que le están dando muy bien. A términos generales, no te tengo la data de los porcentajes de preñez, pero te los puedo averiguar. Se utiliza el sistema de Criotop para el protocolo de vitrificación. Y si la vitrificación anda bien en embriones producidos in vitro, que son 10.000 veces más débiles que los producidos in vivo, básicamente el secreto está en el tamaño del embrión, que no lo digo yo, lo dicen varios trabajos, pero bueno, el trabajo está en lograr obtener embriones de tamaño chico, y el otro gran factor que es clave es el operador. Sigue siendo, en el caso de la vitrificación, muy operador dependiente. Es una técnica que tiene que ser realizada por una persona que tenga experiencia para que funcione bien. Y muchas veces no se le da el tiempo a eso. Muchas veces no se respetan los tiempos que requieren las personas para vitrificar. Hicieron un curso y piensa que por un curso de 2 días vas a vitrificar en el campo y te sale todo bien. Son tecnologías que requieren cierto setup también. Gracias, Andrés. Bueno. Andrés, Si no hay más... yo tengo otra pregunta. Ah. Yo. Sí, Lu. Andrés, ¿cuáles serían las ventajas, si es que existen, ¿no? De tomar muestras, o sea, células madres, en lugar de muestras de células de piel para ¿Para la clonación? No te escuchamos bien, Lucy. Perdón, se cortó. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahora? Sí, se cortaba medio entrecortado, dale. La pregunta es, ¿qué ventajas tiene tomar muestras, o sea, células madres en lugar de células de piel? ¿Para la clonación o en general? Sí. No, para clonar. Para clonar hay unos trabajos donde demostraron que la utilización de células madres de médula ósea generan potrillos clonados más saludables que la utilización de los fibroblastos de piel.
Y esto tiene alguna lógica. Hay muchos trabajos contradictorios, algunos, porque la lógica te hace pensar lo siguiente. Vos te estás poniendo en un óvulo una célula. Lo que hace los factores que están en el citoplasma de ese óvulo es reprogramar, así le llamamos, pero es básicamente transformar esa célula en una célula madre. Si vos la célula que le pones ya es una célula madre, debería ser más fácil para el óvulo llevarla hacia un poquito más atrás. En el camino de células madre vos tenés células totipotentes, que son las células embrionarias iniciales, las células de un embrión de 2 células, que dan todos los tejidos que existen. Después tenés células pluripotentes, que pueden dar todos los tejidos menos la placenta. Y después tenés células multipotentes, digamos, que son las células mesenquimales, que pueden dar algunos tipos de tejido óseo, cartilaginoso, adiposo y demás. La célula de médula ósea es de ese tipo, o sea, es multipotente. Le falta todavía en el camino de marcha atrás un par de retrocesos. Hoy, a María Victoria está ahí con el micrófono. Pero lo que demostró este trabajo fue que la célula de médula ósea sería como que uno, en el proceso de clonación, sería más fácil reprogramarla y habría menos errores estos de los que contaba, errores en la reprogramación, errores epigenéticos, y entonces los clones parecerían nacer más fáciles. Digo en teoría porque muchas veces se ha probado otro tipo de células madre donde no funciona. En otras especies, como el bovino, las células madres comparadas a los fibroblastos no hay mucha diferencia. Así que un poco que lo que uno pensaría no siempre es así. Pero sí, habría un beneficio de conservar células madres para clonar, porque sería un poco más fácil la producción de clones sanos. Bien, perfecto, gracias Andrés. Bueno, Andrés, hay una gran cantidad de elogios y de agradecimiento, así que, bueno, lo podés ver en el chat. Sí, ahí estoy leyendo. No sé si tiene más tiempo, yo no tengo problema, pero... No hay problema, eso depende de vos. Pero... creo que hay una sola pregunta más en realidad. Yo quería... ¿Qué es cínico? Ahora ahora me pueden escuchar bien, porque tuve, bueno... Y ahora se te escucha muy bien. Quería aclarar un poco la parte de mi pregunta. El momento de que vos, por ejemplo, insertás lo que sería el núcleo, por ejemplo, de cebra en un óvulo de caballo, vos en ese momento sí llevas un par de mitocondrias, por ejemplo, de la cebra al óvulo de caballo, vos ahí tendrías heteroplastia. Sí. Generalmente, por ejemplo, en conservación, y sobre todo cuando hay muy pocas especies, uno querría en principio clonar, digamos, al 100% y evitar perder lo que sería la población génica mitocondrial de esa especie. Yo la pregunta a la que iba enfocada, si en el momento de que se vaya desarrollando ese embrión, si se genera una selección de las mitocondrias por parte del núcleo, o si uno eventualmente, si no quisiera que, entre comillas, estuviera contaminado con mitocondrias, por ejemplo, de caballo, que era la especie donora del óvulo, si uno tiene que generar por ahí una selección más artificial sobre esas mitocondrias, como por ejemplo que se hacen plantas y es bastante común, o está desarrollado. Sí, es muy buena tu pregunta y es un aspecto muy interesante cuando uno realmente apunta a la conservación. En el trabajo que hicimos nosotros, como decís vos, generamos clones de cebra, pero que tienen mitocondrias de yegua, no tienen mitocondrias de cebra. Quizás tiene 2 mitocondrias. Como decís vos, cuando uno introduce la célula, con esa célula van algunas mitocondrias, pero el número de mitocondrias que tiene el ovocito supera ampliamente el número de mitocondrias que vos estás poniendo, y por ahí esas mitocondrias se diluyen y se terminan perdiendo, o a veces perduran y se detectan por técnicas de secuenciación, y vos terminás detectando heteroplasma. La respuesta sería, hay que conseguir mitocondrias de cebra. ¿Cómo podemos? Y hay otras técnicas de reemplazo mitocondrias. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es centrifugar al óvulo antes de usarlo. Cuando vos lo centrifugás, todas las mitocondrias
se van hacia uno de los lados del óvulo. Uno puede aspirar esas mitocondrias y sacárselas, y uno puede hacer un preparado de mitocondrias producido por células, o sea, de origen de células. Puede hacer un preparado de mitocondrias de cebra e inyectar mitocondrias de cebra dentro de ese óvulo al cual le sacamos las mitocondrias de caballo. Eso es algo que se puede hacer, no es fácil, hay mucha manipulación. Otra cosa que se puede hacer, que lo vamos a hacer en el futuro, es con la muestra de piel que tenemos de cebra, hacer óvulos de cebra y directamente clonar haciendo óvulos de cebra y ya tenemos mitocondrias de célula. Y ahí ya nos olvidamos de todo lo que tenemos que hacer hoy. Pero está buena tu pregunta. Sí, hay otras técnicas de reemplazo mitocondrial. Otra opción es, si se muere una cebra, recuperar óvulos de esa cebra o hacer ovum pick-up en cebras que estén amansadas y que sirva para cebras de diferentes zoológicos, por ejemplo, en donde uno pueda intervenir, hacer ovum pick-up, recuperar óvulos de cebra y utilizar esos óvulos de cebra para realmente hacer un clon que tenga el fin de un nacimiento que sea 100% cebra y que no estemos mezclando mitocondrias de yegua con la genética de la cebra. Bien, leo la última pregunta. Muchas gracias. No, te quería agradecer por la charla y estuvo muy buena. Gracias, Nico. Muy buena pregunta también. Leo la última pregunta y cerramos, si les parece. Así. Sí. Adelante. Dice, ¿sacar distintas líneas celulares del mismo donante se consigue de distintos tejidos o distintas muestras? Puede ser todo eso combinado. Y recomiendo todo eso. Recomiendo que siempre que uno va a hacer cell banking y va a guardar genética de un caballo, no haga un solo muestreo, que haga varios muestreos, que esos muestreos estén diferidos en el tiempo y que si puede ser de diferentes tejidos, mejor. De forma tal que uno tiene en el laboratorio una variedad de muestras para trabajar que le permite en el futuro seleccionar aquella línea celular que funciona mejor. Y por supuesto, si el animal muere, donde hay acceso a un montón de tejidos, más aún aprovechar y tomar muestras de médula ósea, adiposo, músculo, piel, neuronas, se me ocurre, no sé, lo que quiera. Mientras la célula la podamos hacer crecer y la podamos criopreservar, mientras más, mejor. Bueno, disculpa, Andrés, ¿te puedo hacer una última que me quedó ahí? Sobre el último descubrimiento que hicieron de juntar un montón de células madres y que de ahí se pudiese generar un embrión. ¿Qué estímulo tienen esas células para decir, bueno, vamos a hacer un embrión de caballo, por decirte? Sí, tu pregunta es buenísima. Para contestarla te tengo que decir que leas el trabajo. Porque no me acuerdo todos los factores que usaron, porque les cuento a grandes rasgos. Uno, cuando tiene células madre en el laboratorio y las cultiva, esas células tienden a diferenciarse. O sea, si uno las deja así solas, las células se empiezan a diferenciar. Y hemos aprendido a lo largo de toda la historia que tenemos en cultivando células madres, qué estímulos, qué factores, cuáles, en qué cantidad, tenemos que ponerle a cada cultivo de células madres para que haga cartílago, para que haga adiposo, para que haga el diferente tipo de tejido que hay. Un poco lo que está preguntando Marina es, ¿en qué condiciones se cultivaron estas células para que forme un embrión? Y básicamente, ahí te tengo que decir, está la cita del trabajo, si no después te la paso, Marina, o escribime un mail y te paso el trabajo. En este trabajo, además de diferentes estímulos que utilizaron en el medio de cultivo, lo que fue clave fue la organización espacial tridimensional que tenían que tener esas células para dar origen a lo que llaman embrioides, porque no se animan a llamarlo embriones porque aparte son humanos, entonces estarían diciendo que están produciendo embriones humanos, pero son embrioides que tienen características muy parecidas a un blastocisto humano. Lo que fue clave fue eso, porque cuando uno las cultiva en forma chata, en una placa de Petri común, esas células no necesariamente se diferencian hacia lo que se tienen que diferenciar. Y acá es donde empezamos a entender que la posición que adquieren las células
determina también, si bien no sabemos por otros estudios, hacia dónde va a ir esa célula. Pero sí, vamos al trabajo, lo leemos de nuevo juntos. Si lo podés pasar, ya te voy a escribir, si pasas tu mail, Dale. porque me interesa. Dale, sí, es gambini@agrobar. Y si no, después se lo paso, lo escribo acá en el chat. Dale, buenísimo. Gracias. Para todos los que quieran escribir. Bueno, no quiero irme sin agradecer, Santi, Lu, por la invitación, volver a decir que para mí es una forma de volver a la universidad, darte un poquito, Luis, Santi, de todo lo que me diste, de todo lo que me dio la universidad, y estar conectados, aunque sea a través de Meet, en este caso, y cuenten conmigo para cualquier otra charla o lo que necesiten, o hacer proyectos de estos a futuro, allá, acá o en donde estemos. Bueno, eso seguro, eso te quería decir, eso seguro, porque ahora que ya despertaste todas estas inquietudes vas a tener que hacerte cargo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias, de verdad. Un placer y un honor. Chao, Bueno, chicos. no. Todo, gracias por conectarnos. Gracias, Andrés. Excelente la charla. Muy interesante. Chao, gracias. Gracias. Es un egresado. Abrazo, Andrés, felicitaciones, nos vemos mañana. Gracias, Lucho. Nos vemos mañana en el examen. Chao, chao.